Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a leer la palabra del Señor y vamos hoy a meditar un momento en lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que los voy a invitar a que leamos el Evangelio del Señor Jesús según San Marcos en el capítulo 9, en el versículo 14. Vamos a leer toda esta sección hasta el versículo 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 al versículo 29. Dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba y echando espumarajos dijo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos a este precioso libro que nos habla de ti, a este precioso libro que nos manifiesta tu poder, que nos cuenta tu grandeza, que nos ilumina en esta mañana para poder nosotros poner nuestra confianza en ti a través de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos escuchar un mensaje que viene de tu palabra, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti y que tú seas hablando a nuestros corazones conforme a tu voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Súplicas tímidas pero importantes. Yo pudiera decir súplicas con dolor más allá de la elocuencia. Sabe, en estos días estaba hablando ayer con una persona y me manifestaba pues su deseo de aprender a orar y decía: es que a mí se me hace que orar es muy difícil, yo no sé cómo orar, se me hace que no tengo fluidez de palabra. Y pienso que a todos en algún momento nos ha pasado esto, en el que nos arrodillamos y sentimos que las palabras se acaban, que ya dijimos lo que teníamos que decir, o que no encontramos las palabras para decir lo que queremos decir, lo que sentimos en nuestro corazón. Yo pienso que es muy importante la oración en la vida de un cristiano.
es muy importante el área de vida espiritual a través de la oración. Claro, hay muchos que dicen, no, es que la oración está en el poder está en el Señor y no en la oración. Y es cierto, pero es a través de la oración que nosotros aprendemos a descansar en Dios, aprendemos a confiar en Dios. Y pienso que la oración refleja mucho de la vida de un cristiano. Cuando de pronto le decimos a alguien, pasa hermano, y nos dirige en una oración, y entonces aquel muchacho, vamos a ponerlo de ejemplo, pasa y comienza, tal vez pega el micrófono a su boca y comienza a orar, Señor Jesús, y de repente baja el tono de la voz, te doy gracias Señor porque tú eres bueno, y pareciera que no está orando con mucha fuerza, con mucha elocuencia. Y esto refleja mucho tal vez de la vida de un cristiano. Pero también, mi hermano, yo quiero decirle que aunque hay momentos en que la oración no es fuerte, aunque la oración no es de pronto muy fluida, sí es muy sentida. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana, de esos momentos en que tal vez no hay muchas palabras, no hay elocuencia, pero hay mucho sentimiento. Y pudiéramos pensar en muchos ejemplos, en Ana, la mujer que subió al templo a orar y aún el hombre de Dios la tomó por borracha, y ella al querer exponer su causa dijo, Señor, no me tengas por una mujer ebria, sino que tengo una aflicción profunda o tengo una necesidad profunda en mi corazón. Y yo quiero decirle a los amigos que aunque tal vez nosotros no oremos como, pudiéramos decir, como, discúlpeme esta expresión, como un camión, un carro grande bajando de una montaña que suena cuando va a frenar, que frena con la caja y suena muy fuerte, aunque tal vez la oración no sea así, sino que sean oraciones más bien de palabras suaves, de palabras sutiles, el Señor las está escuchando. También creo que es importante que cada uno de nosotros hagamos una revisión a nuestra vida de oración. ¿Cómo son las oraciones que elevamos al Señor? ¿Son siempre del mismo modo? ¿Son siempre utilizando las mismas frases? Tal vez son las mismas conversaciones de cliché y tal vez siempre estamos repitiendo las mismas palabras, aunque no exactamente, aunque no en el mismo orden, estamos teniendo siempre las mismas conversaciones con Dios. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Nuestra vida de oración es un pequeño oasis en medio de un desierto, es decir, oramos un pequeño tiempo en nuestra vida en medio de un gran desierto del día, desierto de falta de oración, desierto de comunión, o tal vez es todo un manantial de aguas, es todo un complejo acuático en donde podemos ir y estar refugiándonos constantemente en el Señor a través de la oración. Qué bueno que hoy nosotros entendamos que para hablar con Dios se necesitan varias cosas. Se necesita fe para acercarnos al Señor. Y con respecto a la fe, alguien pudiera decir, bueno, y hay niveles de fe, hay tal vez medida de fe. Bueno, la Biblia enseña varias cosas con respecto, por ejemplo, a los dones. Dijo el Señor que ministre cada uno según la medida del don de fe que le haya sido dado. La Biblia enseña que el Señor pasó por lugares derecho porque no vio fe en los habitantes de aquellas ciudades. La Biblia dice, por ejemplo, en frases, grande es tu fe, pequeña fe. Pero también la Biblia menciona un grano de mostaza. Un grano de mostaza que a la verdad es la más pequeña de todas las hortalizas. Pero a través de ella se pueden lograr grandes cosas. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor, por el meditar en la palabra del Señor. Y yo le quiero decir que hoy es necesario que nosotros acrecentemos nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, que oremos sabiendo que nuestro Dios nos está escuchando y que Él tiene poder para responder cualquier sea nuestra necesidad. Primero fe,
sinceridad, que podamos acercarnos ante el Señor con sinceridad, que no nos sintamos que ya somos autosuficientes, que no nos sintamos que no necesitamos de Dios, sino que podamos acercarnos delante de nuestro Dios con toda sinceridad, sabiendo que nuestro Dios conoce nuestro corazón. La canción dice que Él es el que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Y cuando nos acercamos con sinceridad ante el Señor y derramamos nuestra necesidad delante de Él, podemos sentir que nuestra alma descansa delante de nuestro Dios. Hoy Dios está para escucharnos. Y tal vez alguien pudiera pensar, como dijera el salmista, ¿quién soy yo para que tú me escuches? ¿Quién soy yo para que el creador del universo escuche mi voz? Bueno, tal vez no se trata tanto de nosotros, se trata de quién es Él. Él es amoroso. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios lleno de amor y misericordia que nos ha amado con esta clase de amor, con amor eterno. Dice la palabra del Señor, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y aquí en esta porción de la palabra del Señor encontramos a un hombre que nos deja ver la necesidad y la sinceridad con la que se acercó ante el Señor. ¿Usted alguna vez ha emprendido un largo viaje por tierra? Un viaje en el que han salido en familia, tal vez en un carro, o se han ido en bus. Recuerde usted tal vez cuando hacíamos los campamentos en nuestra iglesia, que el domingo queríamos salir bien tarde para aprovechar hasta el último minuto, después la integración y la piscina, y hay cansancio al último momento. Bueno, nos vamos. Y entrando a Bogotá, por ejemplo, en nuestra ciudad, el trancón de entrada y el bus se varó, o el bus se pinchó, o el trancón no permite que sea fluido el tráfico o el mover el desplazamiento del vehículo, y uno se siente cansado después de tantos días, después de haber llorado en la presencia del Señor, después de haber jugado, después de una experiencia de haber viajado, o tal vez están en un carro y todos incómodos tratándose de acomodar. Después de un viaje largo hay cansancio. Bueno, el Señor había tenido una experiencia que humanamente seguramente se había sentido cansado. Y estaba allí con él Pedro, Juan y Jacobo, cuando el Señor en su humanidad dejó ver su divinidad, la transfiguración, un momento en el que espiritualmente seguramente fue una experiencia muy fuerte, así como cuando nosotros estamos hablando en lenguas y derramamos nuestra alma y sentimos después de este éxtasis espiritual que nuestro cuerpo está cansado. Seguramente el Señor venía cansado de caminar, de haber estado en el monte de los olivos, después de haber estado allí, después de haber estado en la transfiguración, de ese momento en el que Pedro no quería perderse ningún instante, que aún propuso, vamos a hacer una enramada, porque es que estar en la presencia del Señor genera ese deseo de querer estar constantemente con Él. El Señor venía cansado de caminar. Y cuando llega, dice la palabra del Señor, donde estaban los discípulos, encontró a una multitud alrededor de ellos. Y entonces estaban todos los de las corrientes de aquella época, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban tal vez una multitud que no sabía en quién creer, y toda la gente se asombró cuando el Señor llegó. Y dice la Biblia que le preguntó a sus discípulos, ¿qué es esta disputa? ¿Qué es esto que se está presentando? Y uno de la multitud, no fue uno de los discípulos, sino que uno de la multitud entonces irrumpe en la conversación del Señor con los discípulos y le dice: Señor, es que he traído a mi hijo porque tiene un problema. Y comienza a hablar con el Señor. Y yo quiero que usted note que esta no es una oración, porque orar es hablar con Dios, y precisamente Jesucristo es Dios. Y comienza a hablar con Jesucristo, que es Dios, pudiera yo decir, comienza a orar
con Dios, a hablar con Dios, y le dice: maestro, traje mi hijo a tus discípulos, es que tiene un espíritu mudo, es que le hace crujir los dientes, es que a veces le sacude, lo hace echar espumarajos y se me está secando mi muchacho, se le está acabando la vida. Él expone su petición, a él no le dio vergüenza, él no le dijo: Señor, venga, le cuento por aquí mi circunstancia un tanto aparte, sino que ya la multitud se había agolpado, ya la multitud estaba alrededor de él, y él simplemente expresa su necesidad delante del Señor. Y pareciera entonces que el Señor, en lugar de darle respuesta inmediatamente a este hombre y su necesidad, voltea a sus discípulos y les dice de alguna manera: estoy cansado, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? ¿Cuándo van a asumir el papel que le corresponde de aprender a orar? Pero qué bueno que nuestro Dios no nos deja solos, sino que Él respondió a la necesidad. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Así que los demonios saben, la enfermedad sabe el Dios que tenemos, tu problema sabe el Dios que tenemos, tu enfermedad sabe el Dios que tú tienes. Las circunstancias que a veces llegan saben que en medio de nosotros está nuestro Dios, a quien nosotros clamamos. Y entonces la Biblia dice que el Señor le preguntó al padre de este muchacho que hacía cuánto tiempo le sucede esto, y él dijo: desde niño. Hermano, ¿y qué circunstancia tan difícil para un papá ver que hay una circunstancia que ha permanecido en su muchacho, no por un pequeño tiempo, desde niño? ¿Hace cuánto tiempo tienes esa necesidad? ¿Hace cuánto tiempo tienes esa circunstancia que no te deja ser feliz? Tal vez en familia, tal vez interiormente, tal vez personalmente, no sé hace cuánto tiempo, pero este hombre traía una aflicción desde hacía mucho tiempo. Yo no sé por qué no había llegado antes al Señor. Yo no sé por qué antes no había permitido que esta necesidad hubiera encontrado la voz del Señor, pero desde mucho tiempo este padre traía esta circunstancia, y aún así él da un argumento, y dése cuenta que este argumento está cargado por una palabra que también está ligada al tiempo. Muchas veces, desde niño, y no solo que desde niño, sino que constantemente, muchas veces le echan el fuego, muchas veces en el agua para matarle. Y es que estar enfermo, es que tener este problema, tener esta circunstancia, pareciera que hace mella en el corazón. Pero sabe, allí viene una oración sencilla, oraciones tímidas pero importantes. Vea lo tímido de esta oración: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No fue la oración más poderosa, no fue la oración más llena de confianza, no fue la oración más respaldada, pero fue una oración sincera. Hay un pero allí, y dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que crees, todo le es posible. Hoy el Señor le está diciendo a alguien: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Ahora ya pasó de una palabra tímida a una palabra que expresa clamor. El clamor expresa angustia, el clamor expresa algo más profundo. Y entonces él clamó y dijo: creo. Pero aún allí va más sincero esta oración sencilla. Vea, la oración no fue profunda, pero ayuda en mi incredulidad. A veces la incredulidad quiere llegar a nuestra vida. A veces la incredulidad quiere llegar a nuestro corazón. Es que ya llevo mucho tiempo. Es que para mí no hay. Es que ya pasó esta realidad y ya no se puede hacer nada. No, hermano. Hoy podemos hacer una oración sencilla. No tiene que ser la oración más poderosa. Tiene que ser una oración sincera y con fe delante del Señor. Y él dijo: creo y ayuda a mi incredulidad. Y entonces la respuesta a esta oración es que el Señor Jesucristo habló al Espíritu y le dijo:
Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Quién oró en toda esta historia? ¿Quién fue el que habló con el Señor? ¿Acaso no fue un hombre con una fe tal vez pequeña? ¿Acaso no fue un hombre con una elocuencia más bien pequeña? Pero a través de un hombre con una fe pequeña y con una elocuencia pequeña, el resultado fue que este muchacho quedó libre y el Señor le levantó, le enderezó y lo tomó de la mano. Hoy, el Señor, a través de una oración, tal vez tímida, pero importante, quiere dar la respuesta a alguien que se acerque. Tal vez no con mucha elocuencia, tal vez no con mucha palabra, tal vez a veces con duda en el corazón, pero en el lugar correcto y ante la persona correcta. Hoy Jesucristo, el Señor, está allí en donde tú estás. Está al lado tuyo, está allí en tu cuarto. Yo no sé si vas de camino al trabajo, yo no sé si estás ahora preparando un alimento, yo no sé, pero el Señor te está llamando a que con tu timidez, a que con tu falta tal vez de elocuencia, a que con nuestra tal vez poca fluidez de palabra nos acerquemos con sinceridad y le digamos, Señor, ayúdanos, ten misericordia y ayúdanos. Y es precisamente a través de las conversaciones tímidas, pero importantes, que Dios obra milagros en la necesidad del ser humano. Vamos a orar. Tal vez una oración sencilla, pero vamos a orar delante del Señor. Y esa circunstancia en la que tu ser interior sabe que necesitas tener sinceridad con el Señor, la vas a presentar delante de Dios y vamos a creer que nuestro Dios está aquí en medio de nosotros para escucharnos. Señor Jesucristo, hemos aprendido de ti, hemos conocido de ti, por eso hemos traído nuestra vida delante de ti en esta mañana. Porque sabemos que tú tienes todo poder para obrar en cualquier circunstancia. Hoy, Señor, en esta mañana hay alguien elevando delante de ti una oración, una súplica tímida, pero que va cargada con una importancia espiritual, va cargada con una importancia sentimental, Señor. Y te queremos, Señor, pedir, escucha la oración. Y danos, Señor, el resultado de orar en nuestro interior. Danos paz, Señor. Danos tranquilidad, danos la respuesta, Señor. Ayúdanos a confiar y a esperar en ti, mi buen Dios, a través de estas súplicas, a través de estas oraciones tímidas, Señor, tal vez no las más elocuentes, pero hay alguien enfermo que te está pidiendo sanidad, Señor. Hay alguien desanimado que te está pidiendo nuevo ánimo. Hay alguien allí al otro lado presentando su matrimonio, presentando algunas circunstancias, Señor. Y hoy sabemos que estamos delante de ti, Señor Jesucristo. Y hoy sabemos que tú tienes respuestas para nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor, en ti. Ayúdanos a esperar, mi Cristo amado, que tú, que eres el Dios de lo imposible, que todo lo puedes hacer. Señor, en tu nombre santo queremos presentar nuestras vidas, que tú nos ayudes a confiar enteramente en ti, Señor. Esta oración sencilla, Señor, trae perdón de pecados. Esta oración sencilla trae restauración, Señor, a la vida de alguien que lo necesite. Señor, pues tú eres el Dios que conoce nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras conciencias, lávanos de nuestra maldad y ayúdanos a confiar y a creer en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Súplicas tímidas pero importantes. Mañana